Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 del mediodía y los sábados de 10 a 11 de la mañana. Estamos aquí en nuestra emisora Radio Eternidad y vamos a llevar una segunda versión del programa que vimos la semana pasada, Cómo hablo acerca de la sexualidad, y sigo bien acompañada con mis hermanas Nicole Weiner de Guerra y Odil Álvarez de Pablo. Bienvenidas. Hola, gracias. Qué buen programa dimos la semana pasada, de verdad que fue cortito el tiempo, se nos hizo corto porque realmente abarcamos temas tan esenciales. Yo iba a hacer un resumen, pero yo voy a animar a que busquen la primera parte. Recuerden que todos los programas Educando para la Eternidad están disponibles tanto en la plataforma de YouTube de la emisora como en la página de Radio Eternidad. Así que manos a la obra, vamos a seguir en nuestra segunda versión de nuestro tema. Y hablábamos al final del tema pasado, ¿qué podemos hacer cuando ya identificamos que nuestro niño, por ejemplo, que es bastante común, ya se está tocando de una manera insistente, ya está teniendo comportamiento masturbatorio, si se puede decir esa palabra, ¿verdad? O aún cuando descubrimos que ya han entrado en contacto con páginas de pornografía o a través de su celular? ¿Cómo abordar este tipo de temas, Odil? Lo importante lo primero es que debemos conocer que andamos en un mundo caído y lamentablemente nuestros hijos se exponen de manera voluntaria y de manera involuntaria a cada una de estas cosas. O sea que muchas veces pensamos en que podemos tener el control de todo, pero esa no es la realidad. No podemos meter a nuestros hijos en una burbuja, o sea que ellos son parte de este mundo y nuestro deber principal es no alarmarnos. Yo se lo estoy diciendo muy cómodamente aquí, muy respirando, pero realmente es difícil. Lo que primero hacemos y tendemos a hacer es alarmarnos. Y nos va a pasar 1, 2, hasta 3 veces. Pero trata de recordar siempre que, aunque te alarmes, vuelves y retomas. Si encuentras a tu hijo topándose de manera inapropiada, vamos a decir, porque tal vez no es el momento adecuado para hacerlo, ni debe hacerlo, porque ya, como hablamos en el programa anterior, es una actividad que Dios ha diseñado para el matrimonio. Lo primero que debemos hacer es, nos vamos a alarmar. Mi hijo, ¿qué haces? Eso está mal, no lo hagas. Volvemos y entramos. Mi hijo, mira, yo quisiera hablar contigo, veo que tú estás haciendo esto. ¿Te acuerdas que hablábamos que esto se llama masturbación? ¿Te acuerdas que nosotros te abordamos acerca de lo que significa? Entonces me gustaría preguntarte, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Te pasa algo? ¿Por qué? ¿En qué momento del día lo estás haciendo? ¿Con qué tanta frecuencia lo estás haciendo? Y si es algo muy frecuente, porque acuérdate que te estoy hablando ya de un joven que está en el proceso de masturbación, como tú decías, después de la pubertad. No estoy hablando del toque en niños pequeños, que es otro contexto diferente. Así es. Sería bueno abordarlo y que él sienta la libertad de que hay un camino para que yo pueda hablarte, de que estoy teniendo problemas y lo estoy haciendo muy común, necesito ayuda y que tú me ayudes a cómo parar. Esa debe ser la manera de abordar. Tratar de estar pendiente, ya que sé que mi hijo está en la práctica, tal vez el Señor todavía no ha puesto ese temor o esa conciencia en su corazón, el redarguirse de ese pecado, entonces nosotros debemos velar por él y estar atentos, procurar que los tiempos de soledad no sean muchos, procurar que el tiempo de baño toca y averigua qué está pasando si es muy largo, procurar que no haya aparatos en su cuarto a la que él pueda ser expuesto y a la práctica del mismo. Tratar de buscar el estar pendiente para que esta práctica no se vuelva algo común y a veces, que sepa que es algo que no debe realizarse. A veces los padres se ponen un poco obsesivos con el tema. Tú decías el programa pasado, buscar el contexto, que si están aburridos, si están demasiado frente al televisor o si están consumiendo imágenes o estímulos inapropiados. O sea, tenemos que ver también como el contexto donde eso está pasando. Y brindar opciones, brindar alternativas de ese tiempo en donde identificamos
que el joven y aún a veces el niño y las hembritas, Correcto. no hablamos de las niñas, pero niñas, por ejemplo, que están en un proceso de ansiedad por alguna situación, tienden a tocarse. Hemos tenido casos aún dentro de la escuela, que viven con la manita debajo de la mesa, tú sabes, o sea, es una realidad. En cuanto a ya que tú mencionaste las niñas, ya en una edad más pequeña también, ¿qué sucede? Como tú decías, ver si realmente el toque es por simple curiosidad de que mi miembro se ha levantado y siento curiosidad por saber qué pasa, así ya es algo que hacen en la escuela, en lugares públicos, con personas alrededor, porque ya eso implica algo más, o algún mal funcionamiento de su órgano, o alguna situación emocional, que sí ya eso debe tratarse de manera profesional. Entonces, como tú decías, es bueno que nosotros canalicemos y observemos esos comportamientos, por qué están pasando. No, y que estemos apercibidos, porque la verdad es que uno cuando tiene su hijo es mi bebecito pequeñito, tan chiquitico, y realmente es muy triste el hecho de que ahora cada vez con menor edad ellos se están exponiendo más, se están enterando más de los compañeros, todo lo que ellos ven es un estímulo para ellos, porque al final el sexo vende y nuestros hijos son parte de ese público. Entonces, uno como padre también estar como consciente de que aunque yo vea a mi hijo pequeño, es demasiado importante yo abordar todos esos temas con ellos, porque si yo no lo hago, otros lo harán con ellos y le van a dar una información distorsionada. Sí, ¿cómo entonces nosotros enseñamos a discernir, Nicole? Cuando ellos se exponen, se encuentran con un estímulo, pero al final ellos van a tener que aprender a reaccionar, porque nosotros no vamos a estar ahí todo el tiempo. Sí, tú sabes que yo me recuerdo una historia, porque yo era de las que antes, y hice este cuento en el taller, yo era de las que antes iba al mall y había una tienda de maquillaje que era muy conocida porque siempre habían hombres vestidos y maquillados como mujeres. Y yo era la que siempre iba, y cuando me daba cuenta que iba a pasar por la tienda, me devolvía y caminaba como el mall entero, como para que no me preguntaran ni para que vieran mucho. Realmente no, eso no está bien. Porque el bombardeo es muy constante. Entonces, uno tiene que enseñarle a discernir, mira, esto es lo que sucede, esto es lo que el mundo no quiere vender, estas son las ideas que el mundo no quiere vender, esto nos está mandando este mensaje, y son maneras, o sea, formas que uno lo puede hacer con todo. Ayudar, estando al lado de ellos, ayudándolo a ver, ok, en estos muñequitos, ¿qué mensaje no querían vender? ¿Por qué eso está mal? ¿Por qué esto está bien? Que ellos puedan ver que aún en cosas del mundo hay cosas buenas y aún hay cosas malas, y que ellos puedan discernir a la luz de la palabra, porque el estándar es la palabra, no es lo que yo creo, no es lo que todo el mundo cree, o sea, el estándar es la palabra. Entonces, uno estar como con ellos constantemente, ayudándolo a filtrarlo todo. No solamente lo que es con respecto a los temas sexuales, es todos los aspectos de su vida. O sea, que ellos hagan ese hábito de que si vimos algo, ok, vamos a hablar de esto. Si escuchamos algo, ok, vamos a hablar de esto. Porque eso es bueno, porque no es bueno. Y como que hacer un hábito de que eso sea como parte cotidiana de nuestra vida. De cualquier tema. De cualquier tema. O sea, no solamente de la sexualidad, de cualquier tema. Porque hay, como decía Odil, nosotros quisiéramos ponerlos en una burbuja, y cuando ya sea el tiempo que entendamos que son suficientemente maduros, sentarnos a hablar con ellos, pero ellos escuchan de todo, ya sea en el colegio, en los muñequitos, en la casa del vecino. A veces tú eres como, y le quito el control, y le quito el iPad, y le quito, pero de repente ellos van a la casa del vecino, donde tienen televisión, donde tienen computadora, y como que no saben qué hacer. Entonces, es enseñarlos a ellos a saber, mira, es que cuando tú te encuentras con la pornografía, quita la vista, no lo veas. Cuando tú encuentras, pero es llevándolo a ellos a entender por qué es importante que ellos no lo hagan, y dándole herramientas, como decía Odil, de ok, cuando esto suceda, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero para eso hay que estar hablando constantemente, en todo momento, de todos los temas, como dice la palabra. Muy interesante. Una mamá que colabora con nosotros, profe Aide, ella siempre en los cursos da esta anécdota tan interesante. Ellos tienen 3 varones, ella y su esposo, y ellos entrenaron a sus hijos a bajar la vista cuando veían un estímulo inadecuado. Y siempre eso no agrada a Dios. Esa es la primera razón. Eso no agrada a Dios. Mantener sus ojos puros, su corazón puro. Y ella comenta que ya estaban grandecitos los 3,
y en algún momento se encontraron a una valla y cuando ella se encuentra, ellos dos estaban detrás, los chicos estaban delante, y cuando se encontraron con la valla, automáticamente los tres bajaron la vista. Sí. Eso es maravilloso, o sea, eso, cada vez que ella hace eso, lloramos en el curso, porque Dios es fiel y Amén. Cuando hacemos como Él nos manda, nosotros vemos los frutos y cosechamos de la siembra. ¿Qué hacemos? Bueno, antes de entrar en esa parte, tú has hablado de la mamá. ¿Debe el papá trabajar con los chicos, con los varoncitos y la madre con las niñas? ¿Es recomendable? ¿Qué hacemos cuando no hay uno de los dos en casa? Bueno, yo creo que eso fue algo fue una pregunta del taller y es algo muy común. Y me acuerdo muy bien que tú lo tomaste de una forma muy adecuada. Hay un ideal realmente porque Dios creó una familia, madre y padre, todos estamos presentes y es bueno que el hombre, por su condición de hombre, puede explicarle cosas al varón que tú como mujer no entiendes porque no lo tienes en tu cuerpo, o tú como mujer explicarle a la hembra porque el hombre no lo tiene. Pero realmente la vida cotidiana nos lleva a otras cosas. A veces la que más estamos en casa somos nosotras y las preguntas, como tú decías, surgen cuando estamos nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? No, vamos a esperar a que llegue tu papá. No, vamos a hablar todos juntos y cuando llegue papi reforzamos. Como tú decías, yo me acuerdo que tú diste un buen punto ahí acerca de que es un llamado de nosotros hablarlo en el momento que se dé en todo tiempo. O sea que los dos debemos formar parte de ese. Y como tú dices, o sea, hay veces que lamentablemente los dos no es una realidad. Si soy una mamá divorciada, me debo sentir defraudada, me debo sentir sin fuerzas para no realizar esa tarea. No, todo lo contrario, o sea, Dios te ha dado la capacidad, te ha dado las mismas herramientas y te ha dado un poder especial, porque Él dice que Él es el esposo de las viudas. Amén. Vamos a incluir a la divorciada, el padre de los huérfanos, entonces Él nos va a sostener. Él es el padre de tu casa, el esposo, el marido. Te va a sostener y te va a ayudar a realizar esa tarea. Y una cosa que decían mucho de las investigaciones que nosotros hicimos es ese aspecto, o sea, el Señor te da las herramientas, el Señor no te va a desamparar, tú lo puedes hacer y debemos descansar, como Amén. tú decías, en que yo voy a hacer mi trabajo, pero es la voluntad del Señor lo que será al final y su soberanía, porque puede ser que Él tenga otros planes para nuestros hijos. Entonces es bueno nosotros hacer la siembra y esperar a ver qué va a pasar, descansando en el Señor, de que si pasa y caen en pecados de inmoralidad, caen en pecados de cualquier otro tipo, no asumirlo como un fallo o un fracaso personal. Sí, es importante también el hecho de responder, como decía Odile, como uno está normalmente con ellos, es sumamente importante que nosotros respondamos preguntas. O sea, así como ellos nos preguntan, mami, ¿por qué el cielo está azul? O ¿por qué tal cosa? Eso tiene que volverse algo natural de nuestra conversación diaria. Entonces, en el momento cuando tu hijo te hace una pregunta y tú dices tal vez, pregúntale a tu papá, tú estás poniendo como una resistencia o le estás mandando el mensaje de que esa pregunta no te la pueden hacer a ti. Entonces, es importante que todo fluya natural, o sea, que sean conversaciones naturales que tú tienes, donde naturalmente, así como yo te digo, mira, tápate el ojo, yo te puedo decir, tápate tu pene, o sea, decirle el nombre correcto que es, porque en el momento cuando tú lo haces ver como algo diferente, ya tú estás mandándole un mensaje a tus hijos. Entonces, ese tema que decía Odile, es importante también entender que siempre habrá un ideal. Pero al final no son necesariamente las circunstancias que Dios ha puesto en medio nuestro. Él no nos demanda a que hagamos las cosas perfectamente, porque su voluntad es perfecta para nuestras vidas y para la vida de nuestros hijos. Él lo que nos manda es a ser fieles. Y tenemos que entender que vamos a fallar, que no vamos a hablar cuando debimos haber hablado, que probablemente no vamos a dar una respuesta del todo correcta, pero podemos descansar en que Dios va a suplir todo lo que nosotros no podemos suplir por nuestros hijos. Amén. Y realmente como padres luchamos mucho con eso porque siempre queremos tener el control, queremos poner el escenario de la mejor manera posible. Yo leo las estadísticas y dice que si esto, entonces yo lo hago, y como que uno muchas veces trata de buscar la manera de que el resultado sea nuestro y no descansamos como en la gracia del Señor y su infinito amor, que Claro. Él suplirá todo lo que ellos necesiten y tiene control de cada detalle de sus vidas. Y descansar en la iglesia, descansar en los consejeros.
extranjeros, descansar somos un pueblo. Sí, Y aquello que nos falta, ¿dónde puedo encontrarlo? No, yo pienso mucho porque pienso en mi misma vida. Yo realmente no me convertí en un hogar cristiano. Pero cuando yo miro atrás y yo veo como toda mi vida, yo digo, bueno, no es la vida que yo quisiera para mis hijos. Yo quisiera que mis hijos se libraran de muchísimas cosas. Pero a la vez yo entiendo que fueron todas las cosas que debieron haber sucedido para traerme a los caminos del Señor. Entonces, a veces uno como padre ora por la salvación de sus hijos, pero no entiende cuál va a ser el medio. Y es entender que muchas de esas cosas, aunque uno quiere librar a sus hijos de eso, pueden ser medios que Dios utiliza para llamarlos hacia Él. Entonces, y en cuanto a eso también, a lo esperanzador de que si te ha tocado ser madre divorciada, yo misma soy producto de una madre divorciada que me crió sola. Y cómo el Señor la usó incluso hasta para modelar su abstinencia sexual, su pureza de pensamiento. Eso es lo que yo veía. Oye, es un momento para tú enseñarle a tus hijos de las circunstancias en las que tú estás viviendo. De que todo eso que yo te estoy diciendo, yo lo tengo que poner en práctica también. Y eso es un modelo. Y es como dice Nicole, eso va a trazar otra forma de ver la vida a tal vez uno que se crió en un matrimonio con su papá y su mamá. O sea que el Señor da variedad para nosotros aprender. Hay una frase que escuché de que en Cristo no hay familias disfuncionales, porque Dios suple todo aquello que hace falta y nosotros tenemos que tener esa mentalidad de que en Cristo tenemos esperanza para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Vamos a hacer una muy breve pausa, volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad. ¿Cómo hablo acerca de la sexualidad a mis hijos? Estoy con Nicole Weiner de Guerra y Odile Álvarez de Pablo. Ellas han estado con nosotros ya. Esta es la segunda entrega con este tema. Les animamos a tratar de escuchar la primera parte. Y cerramos, hemos abordado muchos temas interesantes acerca de cómo hablar de sexualidad a mis hijos. Sin embargo, el acto sexual. Yo creo que es el temido. La temida conversación. Mis hijas me dicen, ya adultas, mami, yo me acuerdo de la charla. Entonces, esa famosa charla. Odile, ¿cómo nosotros hablamos en base a la verdad? Y si hemos estado diciendo, nombrar las cosas por su nombre, del acto sexual en sí. Como tú bien decías, esa es la pregunta más temida. ¿De dónde vienen los bebés? Esa preguntita que empieza sorprendentemente 3, 4, 5 años y se nos pone la cabeza de tamaño porque no sabemos qué contestar. Y el punto de la charla era básicamente ir contestando de acuerdo a su etapa de desarrollo, agregando un poco más de información. Podemos empezar, si la pregunta viene, con que los bebés vienen del útero de la madre, donde ellos se desarrollan por 9 meses y luego salen y tienen 2 formas de salida, ya sea por un parto vaginal como por un parto por cesárea, que es por la barriga, y que tenemos maneras de enseñarle fotos y de abordar el tema, de hacerlo en una manera de cuento, de historia, como algo muy normal, pero nunca poniendo la idea de que es una semillita que viene espontáneamente, ni o la que cigüeña lo trajo, sino hablando con la verdad. Dios nos puso ese órgano y de ahí viene. Y luego, ya cuando la pregunta es recurrente, porque es recurrente de 0 hasta 12 años, que ya más o menos saben cómo ocurre el acto sexual, ir añadiendo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero añadiendo? Ya un niño de 5, 7, 8 años que vuelve y pregunta, ya si debemos ser más, tenemos más énfasis, decimos, porque muchas veces han oído que es papá que lo pone. ¿Y cómo papá lo pone? Entonces es bueno explicarle que es en un acto de amor que hay entre mamá y papá, donde ellos se abrazan fuertemente y papá introduce el semen a mamá donde están los espermatozoides y se unen con todos los nombres. Con todos los nombres se unen a los óvulos que están ahí. Esto forma la célula donde nace el bebé. Fíjate que yo todavía no te he hablado de penetración, ni he hablado que el pene entre en la vagina. Todavía eso no está presente. Entonces ya luego, como hemos visto, por etapas voy añadiendo.
10, 11, 12 años, ya ahí sí es hora ya de insertar la penetración. Claro, si el niño no ha preguntado, porque si ese niño de 7 años vino y te preguntó, que escuchó o vio que hay una introducción del pene en la vagina y pregunta, no debemos obviarlo, sino ya decirle, sí, es cierto, es un acto de amor entre papá y mamá, donde están la mayor parte del tiempo sin ropa, y el pene de papá se introduce en la vagina de mamá, y de ahí se crean los fluidos, donde el espermatozoide y el óvulo entran y fecundan y nace y se produce la célula del bebé. O sea que debemos ir añadiendo información de acuerdo a la edad. ¿Y podemos usar recursos? Correcto. Eso iba a decir, hay unos libros muy buenos que lamentablemente nada más están en inglés ahora mismo, pero ellos van narrando esta situación de una manera como una historia, como un cuento, y van dando palabras que van de acuerdo a la edad del niño. Mientras más grandecito, así como lo explicábamos, van añadiendo conceptos, y entonces es bueno utilizarlo, porque muchas veces nosotros no trabamos o no nos sentimos preparados o estamos asustados y los nervios nos traicionan a recurrir a un o no manejamos la información. manejamos Madres la información. jóvenes, por ejemplo, y padres muy jóvenes que no manejan la información. Y siempre es bueno buscar los términos científicos si no Sí. lo conocemos bien, o sea, qué significa, cómo es que se hace, porque no es que usted le va a tal vez enseñar un libro donde hay una pornografía para enseñarle el acto sexual, pero sí hay libros que muestran cosas científicas de cómo ocurren estas cosas, y de manera pudorosa usted lo puede enseñar y añadir, valerse de ese recurso. Y la idea no es que entiendan, sino que se familiaricen con los términos, porque no es que tienen que entender exactamente. Es que ellos no lo van a entender. No lo van a entender, Muchas veces imposible. la información Sí, pasa por arriba. y ellos no le dan, solamente tienen la información, pero se la diste tú. Exactamente. Y ese es el punto clave. Puede ser que 4 días, 5 años después es que ellos te dicen, y tal vez ni se acuerden que tú se lo dijiste, pero ya tú hiciste esa parte. Y se crean con la confianza. No fue una información errónea, fue la información cierta, y que tal vez necesitas refuerzos, pero fuiste tú. Sí, eso es una conversación, eso es algo que uno ha aprendido en la práctica, porque a veces uno tiene la idea de que me voy a sentar con mi hijo y le voy a decir y ya él lo va a entender, y en realidad no. En realidad es una conversación que va a surgir mucho, o sea, en muchas ocasiones, porque tal vez de la conversación ellos adoptaron una idea o se quedaron con algo específico que tú dijiste que no necesariamente era ese acto, o les llamó la atención otra cosa, y uno tiene que ir como constantemente volviendo para atrás y explicándole. Y esto puede ocurrir aún en la iglesia, en medio de un culto, Nicole, que no es por internet ni por la televisión. No, así mismo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, ella se ríe porque yo en el taller di el ejemplo de mi hija. Mi hija, cuando nosotros teníamos 7 años, estábamos en una prédica, y la prédica empezó como a complicarse un poco, pero ella estaba muy entretenida, pintando y coloreando. Y yo, bueno, tal vez esto le va a pasar un poco por arriba. Y entonces, de repente yo veo que ella me toca el hombro y me dice, mami, ¿qué es una prostituta? Y yo, tratando de mantener la calma, como estábamos en medio de la prédica, le dije, yo te respondo ahorita, vamos a escuchar. Seguimos escuchando y vuelve y sucede lo mismo. Me toca el hombro, mami, ¿y qué es eso homosexual? Y yo de nueva vez le digo, no, mi amor, no te preocupes, yo te explico ahorita, no sé qué. Y una tercera vez surgió el tema del aborto. Yeah. Entonces, yo me pasé el tiempo entero pensando, ok, ¿cómo yo le voy a responder a mi hija de 7 años qué es la homosexualidad, qué es el aborto y qué es una prostituta, sin yo dar todos los detalles de lo que implica cada cosa a una edad que estoy siendo veraz con lo que estoy diciendo, pero que ella lo puede entender también? Entonces, en eso, realmente lo que le respondí era que una prostituta era una mujer que tenía una relación con un hombre, una relación especial de esposos con un hombre que no era su esposo. Le respondí que un homosexual era lo que era, una persona que quería tener una relación que Dios diseñó para que fuera entre un hombre y una mujer con otro o una persona de su mismo sexo. Y en el aborto le dije que, bueno, que lamentablemente habían madres que no querían tener su bebé, y entonces iban donde un doctor para que el doctor hiciera que el bebé se muriera en su barriga. Entonces son temas difíciles porque en realidad
uno no quiere, pero eso nos da a entender que aún dentro de la misma iglesia, por eso yo te decía de la Biblia, porque que tú lees la Biblia y hay partes que tú quieres saltar. Yo me acuerdo cuando mi hijo como con 3 años venía de que Caín mató a Abel y uno como que, ay, mi madre, ya le están hablando como de matar, pero realmente son historias que están ahí, que debemos de buscar la manera de enseñárselas porque son parte de toda la palabra de Dios. Y en esas respuestas tú trajiste las escrituras. En esas respuestas, sí, porque uno le da, pero uno da la base del matrimonio, o sea, uno lo lleva al tema de que todo esto es una distorsión Del diseño de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros como familia, de que nosotros estemos casados y tengamos nuestros hijos, tengamos una relación de esposos y que hay veces que hay personas que distorsionan eso. Y entonces eso hace que no sea conforme a lo que Tú hablaste ellos ahorita de discernimiento. ¿Qué va a pasar si yo no estoy ahí en el momento justo para responder esas preguntas? Es que la realidad es que tus hijos lamentablemente van a buscar la manera de responder la pregunta. Yo creo que uno corre 2 peligros como padre. El primero es retardarlo mucho donde ellos reciban la información de otros y entiendan que tal vez tú no eres una buena fuente para dar información, porque si mis padres sabían esto y nunca me lo mencionaron. Y el otro peligro es el peligro del silencio. Uno decir, bueno, como si yo hubiera asumido con mi hija, bueno, ella se le va a olvidar, yo no le voy a decir nada, pero la realidad es que ellos no se lo olvidan y tu silencio les vende la idea de que o hay una razón por la cual tú no se le estás diciendo o que tal vez tú no tienes la respuesta para eso, que muchas veces sucederán. O sea, uno también tiene que tener la suficiente humildad de decirle, mira, tú sabes que yo no tengo la respuesta, pero yo la voy a investigar y buscarle la respuesta para darle una respuesta a través de una cosmovisión cristiana, porque ahora nosotros recurrimos ante eso. Yo necesito una respuesta, yo busco a Google, yo le pregunto a fulanita que es una gurú, entonces hay demasiados medios que son demasiados agresivos con venderles ideas a nuestros hijos. Entonces, tenemos que entender que si nosotros no le damos respuesta, ellos se la buscarán en otros lugares. Y probablemente la van a encontrar y la van a conseguir de una manera que ni siquiera es conforme a la verdad muchas veces. No, y no sentirse defraudado, porque como tú decías y como me ha pasado a mí como madre, hay términos que tal vez mi hijo lo escuchó antes de que yo se lo dijera. Y para mí fue bien frustrante. Yo me acuerdo que te llamé y te dije, oye, me escucho esta palabra de otra persona, se lo explicaron antes que yo. Y eso me frustraba por todo lo que yo estaba leyendo, por todo lo que yo sabía. ¿Y cuál es nuestra respuesta? A veces nos frustramos y nos encerramos en nosotros mismos, pero es que tenemos que entender que Dios tenía un propósito. Si pasó, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Estar ahí para abundar en la información, preguntar, indagar, a ver qué él piensa, qué él oyó, qué él escuchó, y tratar de arreglar las cosas que tal vez escuchó mal, o tal vez de afirmar las cosas que escuchó bien. Usted decía algo interesante, explorar primero qué información él maneja, antes de ir y darle demasiado, o sea, qué tú sabes, qué escuchaste, qué tú crees que eso significa, por qué tú crees que eso pasa en el mundo. Y explorar a ver hasta dónde está su nivel de profundidad de pensamiento. Claro, porque muchas veces el temor es ese, que tenemos miedo de ponerle cosas en su cabeza que tal vez nosotros pensamos que ellos no tienen. Pero ya eso es parte del mundo que los rodea, y si lo hacemos de la manera adecuada, como tú dices, primero indagando hasta dónde ellos saben, eso va a fluir de manera natural. No vamos a poner nada en su cabeza que no está. Yo quiero volver atrás. Ya pasamos un poco esta parte, pero hay un papá que tiene una inquietud. Él dice, ¿hasta qué edad él baña a su niña? Tiene 1 año y pico. Y él quiere saber hasta qué edad él puede bañar a su niña, si es correcto que él la bañe, ¿verdad? Su esposa está embarazada y va a tener otro bebé. ¿Qué le dirían? Bueno, realmente es correcto que la bañe hasta cierta edad. A veces, como decía Odile, no podemos perder de vista que nosotros, por nuestras ideas y con los mismos tabú que uno tiene con el tema, uno puede añadir más cosas de las que en realidad están. Pero es normal que él bañe a su niña, o sea, es una muestra de amor que él está haciendo por ella. Ahora, yo le diría, bueno, haz el énfasis en esos primeros años donde la niña no puede bañarse sola, y entonces haz el énfasis, yo te estoy bañando porque tú no te puedes bañar sola, yo te estoy lavando tu parte privada, pero eso es íntima, nadie te la tiene que tocar, y uno aprovecha esos momentos para hablar con ellos y enseñarles, advertirles también, ir entablando como una relación
es cercana. Odilo decía ahorita, no es un tema de que yo toque a mi hijo y de repente él tiene un pensamiento. No, o sea, no funciona así. No funciona así. Lo que pasa es que uno muchas veces con las ideas que uno tiene en la cabeza, como que uno lo piensa y tiene temor por eso. El hecho de el único hombre que puede tocarte es tu papi solamente, eso es importante, porque a veces nos quedamos en el solo, tu papi te puede tocar. No, pero ni siquiera. Solo para bañarte o si tienes algo, o si te llevo al médico o al pediatra, solamente, porque tampoco papi te puede tocar ni jugar con tu parte privada, eso es importante. Eso yo iba a decir que hoy en día no solamente el papá, hoy en día tenemos muchas personas que nos ayudan en ese sistema de cambio de bebé, de baño de bebé, y ahí nosotros, como decía Nicole, debemos comenzar a sentar la base. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, eso va a ser la alerta para un toque inadecuado de cualquiera, de familiares, que a muchas veces le damos el permiso, le decimos, tu familia puede. Exactamente. Y eso es un llamado para cuando estoy en la escuela, quién te puede limpiar, quién te puede ayudar, para cuando estoy en la casa y tengo una asistencia, hasta dónde esta persona puede asistirte en el baño. Es como ir creando eso, porque lo del baño no es porque nosotros le vamos a hacer un daño necesariamente, sino para ir creándole ese hábito de privacidad, para que él pueda cuidarse en un futuro si una persona lo quiere dañar. Y estas mamás y estas papás que por ejemplo, con tal del que el niño esté limpio, que no salga mal bañado, insisten, y a veces el niño quiere limpiarse solo, quiere aprender a bañarse solo. Tengo 5 minutitos y tengo 2, o sea que bien breve esa respuesta. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos enseñar a los niños? Eso es lo importante, es enseñar. Y que ellos mismos se vayan bañando. Claro, pero que eso es así con todo. Lo que pasa es que nos cuesta muchísimo, pero realmente el punto es ir cada vez más haciendo nosotros menos nosotros y capacitándolo a ellos para que lo puedan hacer solos. Y ellos mismos a veces te dicen, no, y cierra, no me veas, y cierra la cortina. Y soltar y permitir que ellos vayan desarrollando ese pudor. No, y saber que a veces se van a ir mal lavados, mal bañados, pero eso es parte de su crecimiento, de su entrenamiento. Y de su desarrollo. No, y de la famosa independencia que ahora el mundo nos quiere brindar en muchos aspectos. Exacto. Vamos a utilizarlo en el aspecto bueno. Ahí hay momentos para nosotros fomentar esa independencia que es favorable para ellos. Mis hermanas, quiero cerrar este programa. Yo me convertí criando mis hijas pequeñas y yo reconozco que aún siendo psicóloga, yo estaba en mi primer amor y yo fui como bastante rígida en ese sentido. O sea, yo no hice, después que el tiempo... Por eso ella dice en la charla, porque yo fui de las que se senté, vamos a hablar de esto, pero siempre estaba bien alerta y bien cuidadosa y bien rígida en los patrones, porque ya no era la psicología, yo estaba tratando de hacer todo que agradara al Señor. Evidentemente me equivoqué muchísimo. Entonces, esos padres que nos están escuchando ahora, que de alguna manera ellos mismos pueden estar heridos en el área de la sexualidad, es difícil para un papá o una mamá que ha tenido experiencias traumáticas, decir esto es bueno, esto es deleitoso, y aún mamás sin pareja, como decíamos, y decir, no, mira, mamá no tiene ahora un esposo, pero yo anhelo tener un esposo, yo anhelo tener relaciones sexuales porque eso es algo lindo. Y más allá, cuando ya vemos nuestros hijos que se han iniciado en pornografía, se han iniciado en relaciones sexuales, ¿qué esperanza podemos darle a estas familias? Bueno, yo me acuerdo que yo decía en la charla que realmente primeramente nosotros debemos descansar en las promesas del Señor. O sea, Él tiene promesas donde nos dicen, a tu parte, vamos a sembrar, vamos a ir a implantar todos esos mandatos, todas esas verdades de la palabra de Dios, pero descansa porque el Señor en su soberanía tiene un plan, tanto para restaurar a ese hijo tuyo que cayó en pecado o para no restaurarlo, y al final Él sabrá cuál era el plan para Él y Él nos va a dar paz y descanso a nosotros. Entonces debemos descansar en Él, de que nada de lo que nosotros hagamos, primeramente lo podemos hacer en nuestra fuerza, y segundo, nada de lo que nosotros hagamos va a evitar que la voluntad y la soberanía de Dios se cumpla. Amén. O sea, sea algo positivo para nuestros hijos o lo veamos de manera negativa hoy, va a tener algo positivo para su bienestar en algún momento. Entonces, yo decía eso, y el hecho de descansar en la oración, esto es algo que no podemos hacerlo solo, es que debemos orar constantemente, hasta incluso por esos pecados en los que nosotros tememos que nuestros hijos caigan, porque eso es parte de lo que vivimos. Nosotros caemos en pecados y ellos van a caer en pecado. Entonces oremos, porque el Señor también nos dice, pídeme, yo soy tu Padre,
pídeme. Yo te quiero pedir, Señor, que tú libres a mi hijo de este pecado. Amén. O que tú lo restaures de este. Amén. Ora, hermano, porque el Señor nos da la esperanza. Amén. Amén. No, realmente añadiendo lo que decía Odil, es importante que ellos también sepan que nosotros lo entendemos. O sea, al final el problema no son los videos, la pornografía, las tentaciones que están a su alrededor. Esos son medios que Satanás usa para sacar lo que hay en su propio corazón, que es el pecado. Y así como nosotros pecamos con muchísimos otros pecados, esto va a ser una lucha en la vida de nosotros y de nuestros hijos. Entonces, que ellos sepan que tú no le estás hablando a ellos como que tú tienes que hacerlo. No. Mira, mijo, yo te entiendo. Yo trato de vencer la pornografía y no puedo. Yo trato de tener una relación sexual sana con mi esposo, pero tampoco puedo. Yo lucho con pensamientos lujuriosos porque yo estoy divorciada o soy viuda. Amén. Entonces, que nuestros hijos entiendan que eso es parte de la realidad de este mundo caído. Por eso que nosotros necesitamos desesperadamente a Cristo, porque solamente Él puede restaurar, solamente Él puede cambiar nuestros pensamientos, solamente Él puede hacer la obra que nosotros no podemos hacer por nosotras mismas. Amén. Yo creo que hoy, estoy segura que hoy es un buen día para acercarnos a nuestros hijos. Primero para confesar si tenemos un pecado que no hemos traído a los pies de Dios, del Señor. Y también para ir donde nuestros hijos adolescentes y decir, perdóname, yo te he maltratado, te he mal juzgado, he manejado esto mal, no te he dado una información a tiempo, pero yo quiero empezar hoy. Siempre es posible, no importa la edad de nuestros hijos. Siempre Nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde, aún tengan 17, 18 años, vamos a retomar, vamos a restaurar y vamos a descansar en el Espíritu de Dios, que nos dé gracia delante de nuestros hijos para hablar de estas cosas. Muchísimas gracias, Odil, muchísimas gracias, Nicole. Me encanta porque ellas abren su corazón, ellas no hablan desde lo teórico, ¿verdad?, sino que hablan desde su propia experiencia como madres. Queremos destacar que ellas son esposas y madres. Ellas están dedicadas a tiempo completo, siendo las dos profesionales, habiendo tenido una experiencia laboral y académica, pero ellas han elegido trabajar en el don y el llamado de Dios para sus vidas. Así que muchísimas gracias por dar ese testimonio y ese modelamiento a las mujeres de nuestra época. Bueno, esto ha sido Educando para la Eternidad. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.